Muy buenos días, hoy estamos a 6 de marzo del 2025 y en este video vamos a ver algunas de las características por las cuales los imperios caen en la decadencia, en particular algunas características de lo que está sucediendo actualmente en el mundo a partir de las políticas que ha estado implementando el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Te a ver este video, suscríbete a este canal del Doctor PD, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. O sea, estamos actualmente viendo los últimos estertores del imperio estadounidense, o estamos ante una fase más del desarrollo de este imperio que le puede permitir estar vigente durante más tiempo. El, el fin de un imperio ha sido un tema que realmente ha sido estudiado por historiadores, politólogos, economistas, a lo largo prácticamente de toda la historia de la humanidad. Un imperio pues, es una entidad política y económica de gran tamaño que tiene un gran poder y control sobre vastos territorios y poblaciones. Sin embargo, todos los imperios que hemos conocido, que nos han estudiado algo de historia, pues podemos recordar que pues, en un momento Grecia fue el imperio más importante en la época antigua, pero así como tuvo una época de esplendor, también hubo una caída del imperio griego, del imperio romano, el imperio bizantino, el imperio mongol, y en lo que actualmente es América, pues podemos hablar del imperio inca, del imperio azteca, del imperio maya. Vaya, una serie de sociedades que se organizaron de tal manera que tenían mucha influencia en vastos sectores, en vastas regiones y más allá de sus regiones a través de diferentes métodos. Pero ¿por qué entonces estos imperios no permanecen durante todo el tiempo? Hay varias razones. Entre estas razones podemos considerar que el declive económico es un factor importante. Los conflictos internos que se puedan estar dando también afectan y puede ordenar la caída de los imperios. Las presiones externas, el cambio tecnológico, el no adaptarse al cambio tecnológico y también al declive demográfico. Su población se hace cada vez más pequeña, pues por supuesto que puede generar el fin de un imperio. En la actualidad, si analizamos el caso de Estados Unidos propiamente, vamos a ver que Estados Unidos actualmente vive en un problema con un declive económico. Tiene un déficit en su balanza comercial prácticamente con todos los países del mundo. Es decir, compra más de lo que vende. Y esto en razón de que muchas empresas estadounidenses pues, decidieron, por diversas razones, de índole económico y político también, establecerse en otros países, de tal manera que empresas estadounidenses como la Ford, la Chevrolet y muchas más que pudiésemos nombrar, produce en otros países y le venden a Estados Unidos y esto se registra como un déficit en su balanza comercial. Pero también el problema de Estados Unidos últimamente es que tiene un, un déficit en su recaudación que no le ha permitido pagar su deuda externa. Estados Unidos es el país más endeudado a nivel internacional, pese a que es, por supuesto, el país más poderoso desde el punto de vista económico y militar en la actualidad. Sin embargo, también el día de hoy Estados Unidos pues, tiene un proceso de conflictos internos muy severos que su gobierno lo reconoce, a los problemas a los que no nos ha podido enfrentar, problemas económicos que están
no en el mundo formal, sino están en la economía informal y particularmente en el tema del crimen organizado, del tráfico de estupefacientes que afecta a amplias capas de la población de Estados Unidos y que ya les ha generado un problema interno muy severo, con independencia de otros problemas internos, como son los problemas de carácter racial, los problemas de carácter técnico, en el que aún no se acaba de reconocer perfectamente la existencia y la preponderancia de las minorías, tanto africanas como latinas, en, en, todo, en todos los aspectos de la vida interna de Estados Unidos. Pero también Estados Unidos pues está siendo afectado por presiones externas. Por supuesto que la intervención, por ejemplo, de Rusia con la invasión desde hace 3 años tiene una parte importante de Ucrania, nos lleva a que Estados Unidos tenga que cumplir el papel que se ha asignado o le han asignado los diferentes gobiernos de ser un garante de la paz en todas las partes del mundo. Y eso ha hecho que Estados Unidos pues, tenga que destinar una cantidad muy grande de recursos para tratar de, eh, para tratar de atemperar los efectos adversos de esta invasión a esta zona de Europa. Pero también tiene otro tipo de presiones externas, como el hecho de que la economía china pues, ha venido creciendo durante las últimas 4 décadas a un ritmo impresionante y que ha hecho de China pues, la segunda potencia a nivel mundial en cuanto a producción y que ha tenido últimamente avances impresionantes también en la parte tecnológica. Entonces, presiones externas de este tipo a Estados Unidos le están afectando la existencia en América de algunos regímenes que no están muy alineados a las políticas de Estados Unidos, como puede ser el caso de Nicaragua, Venezuela, Cuba, en su momento Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, países que buscando otras vías de desarrollo, pues han intentado el instaurar en sus países algunos regímenes políticos y económicos que no necesariamente están alineados con los intereses de Estados Unidos. Y todo esto pues genera una presión. En el caso particular de Panamá, bueno, el famoso canal de Panamá que fue hecho con recursos de Estados Unidos y que por un acuerdo se le devuelve al Canadá o se le deja a Panamá para que lo pueda administrar. Y pues resulta que Panamá pues, contrata a empresas chinas para que administren este canal, cuestión que por un asuntos de geopolítica, pues no le conviene a Estados Unidos que China tenga el control de este paso estratégico para el comercio mundial. En cambio tecnológico, Estados Unidos de repente, aún cuando tiene las principales empresas eh, en cuestiones tecnológicas, de repente se quedó atrasado porque decidió poner a sus empresas fuera de sus fronteras. Y recordemos que hace 3 años tuvimos una crisis muy grave por la falta de los famosos chips, porque la producción de chips se concentró en una parte del sureste de Asia. Cuestión que Estados Unidos está tratando de corregir para no depender de ninguna manera de esta producción. Y bueno, y hay otros temas, como ya señalábamos, como el hecho de que se da un declive demográfico. En Estados Unidos no hay un declive demográfico, todavía no se alcanza a ver una sociedad que esté creciendo mucho más en su población adulta, como eso sucede, por ejemplo, en Japón, donde cada vez su sociedad es más vieja porque los jóvenes no quieren reproducirse. En el caso de Estados Unidos, por cuestiones también de carácter externo, pues sigue recibiendo mano de obra, mano de obra a través de estos movimientos migratorios. Pero bueno, esa es la situación de Estados Unidos.
por lo que probablemente estemos ante la presencia de un fenómeno en el que estemos viendo los últimos estertores de un imperio que pues no ha durado mucho, un imperio que se establece después de la Segunda Guerra Mundial, aún cuando Estados Unidos, desde 1776, cuando logra su independencia y empieza a construir su sistema político, sin duda ha sido uno de los sistemas políticos económicos más exitosos en esta era capitalista y que hasta la fecha sigue teniendo características que nos permiten ver que Estados Unidos es la primer potencia a nivel mundial en estos momentos. El que Estados Unidos pierda esta supremacía imperial en estos momentos va a depender de muchísimos factores. De gran medida, pues lo que haga su gobierno para enfrentar estos problemas, de cómo hacer que estos problemas económicos se puedan superar, de cómo sus conflictos internos también los pueda resolver, de cómo enfrenta las presiones externas que está recibiendo para tener una relación mucho más equilibrada. Y por supuesto, cómo hacer que en esta carrera tecnológica esté siempre a la vanguardia. Al mismo tiempo, garantizar que su población no venga menos, porque va a necesitar cada vez una mayor cantidad de mano de obra con cierta calificación. Entonces, hablando de la historia, pues han caído muchos imperios. El día de hoy decidimos utilizar este fondo de pantalla donde tenemos una muestra de lo que en su momento significó el Imperio Maya, en lo que es actualmente México. Estamos hablando de la zona arqueológica de Ixtlán, eh, que tuvo su época de esplendor y que como Imperio Maya pues entra en su fase crítica por presiones externas, porque recibe la invasión española, aun cuando en el momento que llegan los españoles, el Imperio Maya ya estaba en un periodo de decadencia muy avanzado. Pero bueno, esos imperios que estuvieron, por lo menos se tiene datos de que 2000 años antes de Cristo ya el Imperio Maya era muy importante en la región, finalmente pierde la prevalencia. En el caso de Europa, en el siglo V antes de nuestra era, el imperio que tenía la prevalencia en toda esa región pues era el imperio griego con su capital Atenas, que no pudo mantenerse porque empezó a tener presiones externas, de tal manera que después de instaurarse, después de entrar en decadencia el imperio griego, pues empieza el florecimiento del imperio romano. Un imperio que se extendió por Europa, África y una parte importante de Asia. Sin embargo, bueno, este imperio se derrumbó en el siglo IV y V de nuestra era, debido a una combinación de factores, incluyendo, por supuesto, la decadencia económica, los conflictos internos que ya tenía el imperio romano y las presiones externas, particularmente de los bárbaros. Al final se propició que se perdiera el imperio romano de Occidente. El imperio mongol es otro imperio muy importante que se expandió durante parte de Asia y Europa en el siglo XIII, finalmente cayó en el siglo XIV debido a la decadencia económica y a sus conflictos internos. No tuvo tantos problemas de carácter externo, fue un factor interno el que propició la caída del imperio mongol. Más recientemente, bueno, el imperio británico, recordemos que el imperio británico, Inglaterra fue la cuna de la revolución industrial, lo cual le dio muchas ventajas porque al ser la cuna de la revolución industrial, pues propiamente hizo que
de Inglaterra, que fuera un productor muy eficiente, que conquistara una cantidad enorme de mercados a nivel mundial. Este imperio se extiende durante el siglo XIX y principios del siglo XX, pero finalmente se derrumba a mitad del siglo XX, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, debido a otros factores, a su decadencia económica y la presión externa que estaba recibiendo del movimiento de independencia de sus colonias. En particular, recordemos la colonia que tenía Inglaterra en la India. Más recientemente, pues hubo una caída en 1991, la caída del Imperio Soviético. La Unión Soviética se expandió durante el principio de este siglo, después de la Revolución Bolchevique, en una parte importante de Europa del Este y Asia Central, en la segunda mitad del siglo XX, pero finalmente se derrumbó debido a la decadencia económica, a la ineficiencia del sistema económico y a las presiones externas que también las estuvo recibiendo, ¿sí?, de los movimientos de independencia de sus repúblicas soviéticas. Todos estos, todo esto ha llevado a que prácticamente durante los últimos 30 años el imperio preponderante a nivel mundial pues, ha sido el imperio estadounidense, que en estos momentos se había amenazado el imperio por problemas internos como los que explicábamos, las luchas internas que tenemos. Ayer veíamos cuando su presidente va al Congreso a dar su informe, pues vemos la polarización política entre los demócratas y los republicanos, lo cual indica que no hay una unidad nacional para enfrentar estos problemas que tiene Estados Unidos. No depende de ninguno de los dos partidos en el poder, pero que sí se refleja en el papel que juega Estados Unidos actualmente en el concierto mundial. Entonces, eh, no podemos asegurar propiamente que estemos aquí, en, prácticamente en los últimos momentos de este imperio. Lo que sí alcanzamos a ver es de que los países con los cuales se relaciona son todos los países del mundo, con los que tiene relación el pueblo y gobierno de Estados Unidos, pues están enfrentando las medidas que ha impuesto este imperio para tratar de mantener su hegemonía, como es el caso de poner aranceles a sus principales socios comerciales. Aranceles que obtuvo una respuesta por parte de Canadá al decir, bueno, si se trata de entrar en una guerra, me parece muy bien, hasta ahora dejamos de vender tus productos alcohólicos y los tratamos de los aranceles, no te compramos más, y buscamos la forma de acercarnos a la Unión Europea, particularmente con Italia y con Francia. México, que todavía está esperando algunos momentos para poder decidir cuál va a ser su papel, pero seguramente que México también va a generar una respuesta contundente ante estos agravios del imperio estadounidense propuesto, llevado a cabo por su presidente Donald Trump. La Unión Europea también está haciendo lo propio porque se sienten agraviados no solo por la retirada de los apoyos que ha dado Estados Unidos a la OTAN para garantizar la integridad del territorio europeo o la defensa en este momento del territorio de Ucrania, sino además porque el gobierno de Estados Unidos se ha confrontado, el día de hoy se ha confrontado con el régimen del Reino Unido al criticarlo severamente en varias materias, cosa que no les ha caído muy bien a los ingleses, por lo que se espera que también haya una respuesta contundente en ese sentido. En el caso de España, que es un país que tiene un mercado exportador muy dinámico en alimentos, el hecho de que Estados Unidos diga que a partir del 2 de abril le va a imponer también aranceles a la Unión Europea en la exportación de sus productos, pues pone realmente a estos países a pensar seriamente qué es lo que deben de hacer.
Lo que pareciera es de que, en todo caso, el fin de este imperio también se le puede atribuir, como en su momento se le atribuyó a diversos personajes de la historia, porque no cumplieron su función como se esperaría a lo mejor que lo hubieran hecho, y al no hacerlo, pues eso originó la caída de los imperios. En ese momento, la caída del imperio estadounidense se le puede atribuir al liderazgo que tiene el día de hoy Donald Trump. Que si bien su objetivo aparente es el rescatar esa hegemonía estadounidense en todo el orden, del, enfrentando los problemas internos, los problemas externos, las tensiones externas, tratando de modificar los problemas económicos que tiene actualmente. Si esto no le resulta favorable por la forma que lo estoy enfrentando, pues es muy probable que sí estemos ante nuestra vista, viendo los últimos estertores de este imperio capitalista, un imperio muy joven, también habría que decir. Recordemos que en el caso de los imperios que el día de hoy hemos estado recordando como el imperio griego, que tuvo una hegemonía de 6 siglos, o en el caso del imperio romano, que tuvo una hegemonía aproximadamente de 6 siglos también, que cayó aproximadamente en el siglo III, y empezó su esplendor 3 siglos antes de Cristo, o la caída de los imperios en América, algunos muy jóvenes, como el imperio azteca, que se le atribuye una existencia como de 3 siglos, que pudiera ser más por falta de información, o la caída del imperio maya, o del imperio inca, pues en su momento, bueno, pues la caída del imperio español, que duró 3 siglos, como uno de los imperios más importantes. El imperio estadounidense lleva aproximadamente 80 años desde que jugó la función después de la Segunda Guerra Mundial de construir las instituciones mundiales como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, que le dotó de ciertas funciones y privilegios al gobierno de Estados Unidos por sobre todas las naciones de la Tierra. Soy Cruz Alberto Fernández y les invito para que sigan viendo este canal del Doctor UPD, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento.